Bueno, buenas tardes a todos. Soy Carmen Mas, hematóloga, trabajo en el Hospital Arnau y bueno, es un placer poder compartir con vosotros esta tarde. Yo creo que está siendo muy interesante y es un gusto ver a pacientes como Jorge y Guadalupe que después de un duro trance, ¿no?, están aquí para contar su experiencia y ver cómo la han superado. Yo voy a cambiar un poco de tercio y he aprovechado la oportunidad que me das, Leuval, para un poco hacer divulgación de una enfermedad que creo que es un poco desconocida y me parece que bueno, pues hacer difusión de esta enfermedad y que la gente la conozca va a hacer que los pacientes que la padecen pues tengan una mejor aceptación, ¿no?, y se sientan más entendidos. No sé si podéis levantar la mano, ¿cuántos de vosotros, más allá del colectivo sanitario, conoce esta patología, la leucemia linfocítica crónica, o es paciente? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, pues voy a aprovechar esta oportunidad para hablar un poco de la enfermedad y bueno, mostraros los grandes avances que ha habido en el tratamiento. Intentaré ser breve. Después de la tarde yo creo que ya hemos hablado mucho y voy a intentar ser clara. Espero poder transmitir un poco algunas nociones básicas de la enfermedad y sobre todo hablar del tratamiento, porque ha habido muchísimos avances y eso es una muy buena noticia para los pacientes. Quería recordaros el origen etimológico de la palabra leucemia. Leucemia viene del griego y significa sangre blanca. Esto es porque los pacientes que tienen leucemia, cuando se hacen una analítica y la sangre se deja reposar en el tubo de análisis, podemos llegar a ver pues, una capa blanca que correspondería a las células tumorales. La leucemia linfocítica crónica, o LLC, como la voy a llamar a partir de ahora, es un cáncer de la sangre, un cáncer crónico que afecta a los linfocitos. Es un tipo de leucocito o glóbulo blanco. Es la forma de leucemia más frecuente en el adulto en los países occidentales y, sin embargo, es una enfermedad bastante poco conocida, ¿no?, en la población general. Afecta sobre todo a varones y la edad de presentación está en torno a los 70 años. Es verdad que también vemos casos en jóvenes, pero son poco frecuentes y aparecen a partir de los 30 a 35 años. Ahí tenéis un poco las características de la enfermedad. La célula leucémica, que viene de un linfocito que ha sufrido una alteración en sus instrucciones, pierde el control del cuerpo y lo que va a hacer es multiplicarse sin control, y también pierde el mecanismo de muerte celular programada, es decir, ha perdido las instrucciones que tienen que seguir todas las células y va por libre, de manera que se va a ir acumulando de forma progresiva en distintos compartimentos del cuerpo humano. Se acumula en la sangre, de manera que con analíticas podemos medir la enfermedad, podemos contar las células. Se acumula también en la médula ósea, que es la fábrica de la sangre, que como sabéis está en el interior de los huesos. Y cuando estas células se van acumulando pueden desplazar la producción de sangre normal. Y se acumula también en otros órganos como los ganglios, el bazo o el hígado. Son órganos del sistema de defensas y por este acúmulo pues todos estos órganos van a ir aumentando de tamaño y pueden aparecer bultos a lo largo de la evolución. Es una enfermedad que tiene un curso lento. Los pacientes pueden estar sin síntomas muchos años, incluso toda la vida. Y otra característica de la enfermedad es que asocia un defecto de inmunidad y tienden a tener más infecciones que la población normal. De ahí que sea tan importante la vacunación. ¿Cómo detectamos la enfermedad? Pues desafortunadamente, y digo esto porque diagnosticamos muchas en fases muy tempranas, se detecta la mayoría de las veces por un análisis de sangre rutinario. En una analítica, la primera pista es que vemos un aumento de leucocitos, en concreto de linfocitos, y si miramos esa sangre en una extensión al microscopio, pues vamos a ver unas células que tienen una forma característica, que también se rompen muy fácilmente y por eso aparecen en la extensión pues unas manchas que son células rotas, y esto ya nos da una enorme pista de que puede tratarse de una LLC. El diagnóstico definitivo nos lo da una técnica que se llama citometría de flujo y lo que hacemos con esta técnica es buscar marcadores celulares que tienen estas células y tienen una firma de marcadores característica. Esto lo podemos hacer a partir de una muestra de sangre o de ganglio o de cualquier otro tejido celular. Y bueno, con esto ya tenemos el nombre y apellido de la enfermedad.
En ocasiones los pacientes consultan simplemente porque han tenido un aumento de un ganglio en el cuello o en las axilas, ese ganglio se biopsia y vamos a encontrar ahí las células tumorales. Bueno, ¿y qué ocurre tras el diagnóstico? Pues decía desafortunadamente porque es verdad que muchas veces diagnosticamos la enfermedad en fases tan tempranas que puede estar muchos años o incluso toda la vida sin dar ningún tipo de señal ni de síntoma. Entonces, la mayoría de veces, cuando diagnosticamos la enfermedad, damos la noticia al paciente y como lleva la palabra leucemia, pues yo creo que a partir de ahí ya los pacientes dejan de escuchar. Por mucho que yo intente darle una visión optimista de la enfermedad, que los tratamientos han avanzado, la verdad es que en esa primera visita en la que comunicamos la enfermedad, los pacientes desconectan. Es un jarro de agua fría y no tienen una pregunta, tienen miles, pero no hacen ninguna en esa primera visita, la verdad. Las preguntas aparecen, bueno, pues en las siguientes visitas, pero pensad que como es una patología crónica que muchas veces no necesita tratamiento, a lo mejor ese mismo paciente tiene que volver a revisión en 3 meses o en 6 meses. Y durante todo ese tiempo, pues lo que decíamos, ¿no? El paciente no tiene dónde recurrir, no necesita muchos apoyos, ¿no? Como ahora veréis. Estas son algunas de las preguntas que hacen de manera recurrente. Si la enfermedad es contagiosa, no lo es, está en la sangre pero no se contagia. Si es hereditaria, tampoco lo es, aunque es verdad que hay casos dentro de las familias, ¿no? Varios casos de la misma enfermedad. Luego, ¿por qué a mí, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tengo para haber desarrollado esta enfermedad? Pues se sabe que se relaciona con la edad avanzada, que en algunas zonas geográficas del mundo hay más incidencia, que se da más en el hombre que en la mujer y bueno, pues que hay algunas sustancias químicas como los pesticidas o los herbicidas que pueden aumentar el riesgo, ¿no? Pero esto en la mayoría de casos, bueno, pues no encontramos una causa. Y otra pregunta que también suelen hacer mucho, sobre todo los jóvenes, es si se puede hacer algo para cambiar la evolución de la enfermedad, ¿no? ¿Puedo hacer algo para que esto no vaya a más? Pues bueno, no, las células tumorales escapan al control del cuerpo, pero es verdad que, bueno, pues es muy importante mantener un buen estado de salud, ¿no? Recomendación universal, pero en este caso, si los pacientes necesitan un tratamiento a futuro, pues es importante que estén bien, que se alimenten bien, que hagan ejercicio, que cultiven las relaciones sociales y bueno, pues esto va a hacer que los tratamientos se toleren mucho mejor que en un paciente en el que las enfermedades no están bien controladas. Os decía que el paciente después del diagnóstico, bueno, pues se siente muy solo y bueno, pues necesita recursos, ¿no? Apoyo para pasar esos meses hasta la siguiente visita. Estábamos hablando del teléfono, yo es verdad que inicialmente daba mi teléfono personal a los pacientes, lo confieso, tuve que dejar de hacerlo porque me mandaban felicitaciones en Navidad y otras cosas. Y al final, bueno, cambié de estrategia, doy mi correo electrónico, pero también esto me está causando problemas porque al final no doy abasto, ¿no? Y es verdad que los pacientes necesitan ese contacto y eso es un problema que tenemos en el sistema sanitario. Para eso yo creo que están las asociaciones de pacientes, ¿no? Que son una fuente de apoyo, de información, dan a veces recursos que los hospitales no llegan a dar, ¿no? Como el apoyo nutricional, el apoyo psicosocial, la experiencia, ¿no? El intercambio de experiencias con otros pacientes con la misma enfermedad. Podemos dar recursos en línea confiables, es decir, Internet, pero bueno, ya sabéis que Internet es un mundo, ¿no? Y hay que buscar fuentes fiables, generalmente fuentes que vengan de sociedades médicas, asociaciones de pacientes. Hay material informativo, yo he encontrado algunas guías de AEAL, de la Fundación Josep Carreras, bueno, y pueden servir para resolver algunas dudas y bueno, es verdad que en el terreno de la LLC estas guías a día de hoy están desactualizadas porque, como veréis, el tratamiento ha avanzado muchísimo en los últimos años. Y por último, el apoyo de familia y amigos, que es fundamental también, pero yo me he encontrado pacientes que no han dicho que tienen una LLC a sus familiares porque, claro, es un diagnóstico que deja muy solo, ¿no? Es una leucemia que no se trata durante muchos años. Entonces, la palabra tiene tanto peso negativo que hay pacientes que no lo comunican a sus familias y eso también les priva, ¿no? De tener ese apoyo familiar.
Bueno, pues a lo largo de la evolución de la enfermedad, después del seguimiento que hacemos, hay algunos signos o síntomas que nos van a decir que ha llegado el momento de tratar. ¿Por qué no tratamos antes? Porque no hay ningún tratamiento curativo, ¿eh? Los tratamientos lo que hacen es controlar la enfermedad durante un periodo de tiempo más o menos largo, pero generalmente vuelve a recaer al cabo del tiempo. De manera que intentamos alargar el máximo ese periodo sin tratamiento siempre que el paciente esté asintomático. Los signos o las señales de inicio de tratamiento son pues cuando aparece anemia o plaquetas bajas porque la médula está siendo ocupada ya por esas células tumorales que no son agresivas, pero van cogiendo hueco, ¿no? Y van ocupando espacios de tejido normal. También aparecen a veces a lo largo de la evolución pues, ganglios aumentados de tamaño o el bazo por acumulación, y es también un criterio de tratamiento. Y finalmente, la presencia de síntomas tan inespecíficos como el cansancio, la pérdida de peso, la sudoración o la fiebre o febrícula vespertina por las tardes. Todos estos síntomas siempre nos tienen que alertar a los hematólogos porque a veces los pacientes con LLC también tienen un riesgo más aumentado de otros cánceres y cuando se presentan síntomas siempre tenemos que evaluar otra vez la situación y ver que no hay ninguna otra enfermedad que justifique todo esto. También hay una pequeña proporción de pacientes que tienen una LLC que progresa a otras enfermedades más agresivas también de la sangre y también generalmente se manifiestan con síntomas, de manera que el síntoma para nosotros es un signo de alarma y bueno, pues nos obliga a evaluar el paciente y si es por la LLC a iniciar el tratamiento. Y en cuanto al tratamiento, deciros que bueno, son buenas noticias porque durante muchísimos años los pacientes se trataban con quimioterapia. La quimioterapia que se daba para ser eficaz tenía que ser una quimioterapia intensiva con muchísima toxicidad, mal tolerada, mermaba la calidad de vida de los pacientes y a veces dejaba secuelas a largo plazo. Y desde hace unos 10 años tenemos lo que hablábamos antes, terapias dirigidas. Son medicamentos que actúan de manera selectiva sobre la célula tumoral, la destruyen e intentan preservar el resto del organismo sano. De manera que son muy eficaces y mucho menos tóxicos que los que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Hasta estos últimos años. Otra ventaja de estas terapias dirigidas es que también se pueden utilizar en muchos pacientes. Antes, los pacientes que no podían tolerar una quimioterapia no tenían nada y morían de la enfermedad. Hoy en día, con las terapias dirigidas, podemos darlas a pacientes mayores, a pacientes frágiles, y esto nos va a permitir controlar mucho la enfermedad y que el paciente, bueno, pues pueda seguir una vida más o menos normal. Y otra cosa que yo quiero poner en valor también es que nuestro sistema sanitario público, en concreto en la LLC, ofrece una tremenda equidad y de acceso al tratamiento. Los pacientes, tanto si están en una parte de la comunidad como en otra, en un hospital comarcal o en un hospital de tercer nivel, van a poder acceder al mismo tratamiento. Y son estas terapias, ¿no?, que han mejorado mucho el pronóstico. También quería animar a los pacientes a participar en los ensayos clínicos, sobre todo en los ensayos clínicos que están en fases ya avanzadas, que son la fase previa para autorizar medicamentos, tratamientos, porque por un lado van a tener la oportunidad de recibir un tratamiento que a lo mejor es el tratamiento del futuro, y por otro lado colaborar en estos ensayos va a hacer que fármacos que necesitan pasar esa fase previa para su autorización pues puedan concluirse y dar pie a esos tratamientos. Aquí os he puesto, bueno, pues los grupos de terapias dirigidas que tenemos disponibles a día de hoy, por si tenéis curiosidad. Simplemente deciros que algunos son en pastillas, otros intravenosos, se pueden dar combinados o solos. Algunos son de tratamiento de duración limitada y otros de forma continuada. Y lo que hacemos un poco es un tratamiento individualizado. Intentamos revisar bien las características de la enfermedad, bueno, con estudios genéticos que no he comentado por no alargarme, pero evaluamos bien la enfermedad, evaluamos al paciente, sus enfermedades, su situación, su disponibilidad para venir al hospital, le pedimos la opinión a igualdad de condiciones y con todo eso tomamos una decisión apropiada para cada paciente. Intentamos que el tratamiento sea un poco a medida. Hay otros tratamientos disponibles para la enfermedad avanzada resistente, pero bueno, son los menos y estos ya son para pacientes muy, muy seleccionados, como es el trasplante alogénico de médula ósea, que prácticamente ya no se hace en esta enfermedad, y el CAR-T, que todavía no está disponible en nuestro entorno.
Y bueno, acabo ya con el pronóstico. Iba a poner una curva de supervivencia de estas que nos gustan tanto, ¿no?, a los médicos, pero creo que es mejor acabar, bueno, pues con una fotografía de un amanecer, porque el pronóstico para los pacientes con LC hoy en día es muy bueno. Los pacientes antes se morían por la enfermedad y ahora conviven con la enfermedad, pero se mueren de otras causas. Y bueno, yo creo que estamos en un camino muy bueno en esta patología, pero que, bueno, realmente mi labor ahora es un poco divulgarla para cambiarle, ¿no?, la mala imagen que tiene la enfermedad, sobre todo por compartir nombre con otras enfermedades mucho más graves.